Buenos días, mis estudiantes, ¿cómo están ustedes? Vamos a avanzar un tema más en la materia de lenguaje que titula la carta. Como están viendo, ahí tienen imágenes de la carta para que sepan cómo es. Y decimos que la carta es un medio de comunicación escrita por un emisor y enviado a un receptor que se encuentra lejos, distante, para comunicarle alguna noticia o simplemente para saludarlo. Generalmente se envía por correo local, nacional o internacional dentro de un sobre cerrado, como ustedes están viendo en las imágenes. Estos son los sobres cerrados y con la dirección respectiva. En la parte anterior se encuentra la dirección de la persona que va a recibir la carta. Hablemos sobre las partes de la carta. Está conformada por fecha y lugar, encabezamiento, saludo, cuerpo, despedida, nombre o firma y al final postdata. ¿Pero qué es fecha y lugar? La fecha y lugar es cuando se coloca el lugar donde está escribiendo la persona y en un momento en el que lo está escribiendo, 5 de abril, 10 de enero, dependiendo la fecha en la que se pone a escribir la carta. Cuando hablamos del encabezamiento, en el encabezamiento va al margen superior izquierdo y se escribe el lugar, también tomando en cuenta el lugar y fecha, y también los datos referenciales de la persona que va a recibir la carta. En este caso, señor, señora, dirección, teléfono y el lugar donde se envía. Ahora hablemos sobre el saludo. El saludo se expresa una pequeña frase amistosa, deseándole éxito en lo que trabaja, en lo que desempeña, un saludo maravilloso. Luego está el cuerpo. El cuerpo es la parte general, entera de la carta, donde se redacta la información que se quiere transmitir. Se empieza con un párrafo introductorio y normalmente esta carta indica todo lo que uno quiere decir. Si es una carta familiar, igual en una carta comercial, pero con mucha delicadeza. Cuando hablamos de la despedida, estamos haciendo ese saludo final, despidiéndonos de cortesía hacia la persona que estamos enviando la carta. Luego tenemos la firma o el nombre. Al finalizar de escribir nuestra carta ponemos atentamente el nombre de la persona que ha escrito la carta, a veces va con el apellido, o también la firma o la rúbrica. Luego tenemos el postdata. El postdata es un texto que se agrega al final, después de la firma, por si nos hemos olvidado de algún dato importante en el cuerpo de la carta y se abrevia con PD, P.D, que indica postdata. Ahora veamos el esquema de la carta que acabamos de explicar y aquí en esta carta estamos indicando cada uno de las partes que habíamos mencionado. Lugar y fecha, lugar estamos hablando por la ciudad. Está el encabezamiento, que es el nombre de los datos referenciales de la persona que vamos a enviar. Aquí viene el saludo. Luego todo esto es el cuerpo de la carta. Aquí está la despedida. Y al final viene el nombre o firma de la persona que escribió la carta y el postdata, que es lo último cuando nos hemos olvidado en el cuerpo de la carta escribir algún dato importante, utilizamos el postdata. Hablemos ahora sobre el sobre. El sobre es una cubierta de papel u otro material para introducir en el interior la carta que se ha escrito. El sobre está diseñado para el franqueo. Anverso y reverso se ponen los datos de la persona que recibe y de la persona que escribe. Veamos, aquí está el sobre, fíjense, en la parte de anverso están los datos de la persona quien se va a enviar y en la colilla de la parte posterior del sobre es el dato de la persona que escribió la carta, por eso se llama remitente.
Y el destinatario es la persona que le va a recibir la carta. Ahora hablemos sobre el destinatario, la estampilla, la dirección del destinatario y el remitente, que son los datos que tiene el sobre. Cuando hablamos del destinatario, son todos los datos referentes a la persona que va dirigida a la carta, quien la va a recibir. Cuando hablamos de la estampilla, ese es el logotipo de la entidad correspondiente que va a llevar la carta, o sea, la entidad del correo. El correo tiene su sello dependiendo de la ciudad en la que se va a enviar. Ahora, está la dirección del destinatario. En el llenado del sobre, ahí indica el nombre completo de la persona, número de teléfono, dirección, ciudad, datos importantes para que la institución del correo se comunique con ella para poder hacerle llegar la carta. A veces van al correo o a veces lo llevan a domicilio. Y el remitente, esa es la colilla que habíamos dicho del sobre que se escribe los datos de la persona que está mandando el sobre de carta. Fíjense, aquí tenemos modelos de carta. Aquí está una carta cortita, que estoy tiqueando con bien. Y aquí está, mire, los datos de anverso y reverso de la persona que ha escrito y a quién le va a llegar. Ahora tenemos los tipos de carta. Tenemos carta familiar, carta de solicitud, carta de felicitación y carta formal. La carta familiar normalmente es un documento para una familia y entonces no hay mucho protocolo en la escritura. Mientras que una carta de solicitud, ya, para un cliente o para un empleo, etcétera, tiene que tener un protocolo y una forma de hablar diferente, con un lenguaje un poquito más sofisticado. La carta de felicitación lo utilizamos para relacionarnos, mandar los saludos a la persona que queremos, a algún cliente. Y cuando hablamos de la carta formal, es un documento cuyo contenido hace referencia a un tema institucional, empresarial, laboral, etcétera, que también tiene que tener características particulares para poder realizarla. Ahora hablemos de la carta de despedida, electrónico, el correo electrónico, el fax, la carta de agradecimiento. Cuando hablamos de la carta de despedida es cuando una empresa, una institución despide a su empleado, pero le manda una carta. A veces para no decírselo directamente, sino por medio de una carta se hace la solicitud, o sea, la carta de despedida. Luego tenemos el correo electrónico, que es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de un sistema de comunicación electrónico. Luego está el fax, que es un sistema por el cual las imágenes, los datos, etcétera, se transmite de un lugar a otro lugar y es a la brevedad posible. Luego tenemos las cartas de agradecimiento. Así como hay cartas de despedida para despedir a alguien, hay cartas para agradecer a las personas por la labor que han desempeñado, dependiendo de la institución, y es para que las personas se sientan bien y continúen mejorando. Y aquí tenemos otros modelos de carta, fíjense. Bueno, mis queridos estudiantes, ese es el avance de la carta, el tema la carta. Les deseo mucho éxito en la realización de un resumen de este tema. Que Dios los bendiga hasta nuestra siguiente clase. Con este anime que está entregándole muchas cartitas, haciendo de cuenta que es un Papá Noel. Y aquí también tenemos, mire, estas cartitas que realizan los niños. Bueno, hasta nuestra siguiente clase. Que Dios